Y estamos con Mariela Cuadro, que es investigadora del CONICET de la UNSAM, es especialista en temas internacionales. Bienvenida, Mariela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo va a influir en todo Oriente Medio el resultado de esta elección que comentaba Gabriela? Bueno, en realidad depende bastante de cómo resulte. Recordemos que Bibi Netanyahu está al mando como primer ministro de Israel desde el año 2009, es decir, hace 10 años, con lo cual si él continuara en el cargo no cambiaría demasiado. Eh, por otra parte, el que tiene posibilidades de ganar también es el candidato de una coalición de centro derecha. Recordemos que Netanyahu representa a la derecha israelí. Y este candidato de centro derecha tiene algunas posiciones bastante parecidas con Israel respecto a la región y respecto a perdón, con Netanyahu respecto a la región y a los palestinos en particular. Pero lo que sí podría llegar a ser interesante es que tendría que revisar las relaciones con Rusia, porque Bibi Netanyahu tiene muy buena relación con Rusia, entonces ahí habría quizás un cambio respecto de la política de Israel hacia Siria específicamente. Ujú. Pero tiene que verse. Por lo que tengo entendido, hasta el momento eh, están bastante empatados, tal como vos Sí. indicabas recién, pero algunas coaliciones menores ya han anunciado que apoyarían a Gantz y no a Netanyahu, con lo cual eso implicaría un cambio muy importante al interior de la política de Israel, porque Netanyahu es una figura que ha estado durante muchísimo tiempo al mando de Israel y realmente yo creo que van a cambiar y van a moverse algunas cosas, sobre todo al interior de Israel. ¿Qué Otro podría punto. llegar a moverse? Mira, un punto bastante importante es la relación con los ortodoxos judíos, con los religiosos al interior de Israel. Netanyahu tiene muy buena relación con estos sectores muy de derecha. De hecho, no logró formar gobierno en abril justamente porque estaba apoyando a estos sectores, Netanyahu, y con Gantz asumiría una línea un poco más nacionalista y menos religiosa. Ujú. Ahora, eso no significa que tengan una posición muy distinta respecto de Palestina o respecto de los palestinos. Me parece que lo más interesante de todo esto es que queda muy claro que la idea de sentarse a negociar la paz con los palestinos está absolutamente fuera de agenda de cualquier Ujú. facción mayoritaria dentro de la política israelí. ¿Y este resultado puede incidir en lo que ocurra en el vínculo tan tirante por estas horas entre Estados Unidos e Irán después de los ataques a instalaciones petrolíferas de Arabia Saudita, con Estados Unidos amenazando, por supuesto, Israel, aliado permanente de Estados Unidos en la región? Sí, hay que ver, habría que ver dos cosas. En el caso de que continúe Netanyahu, seguiría toda la misma senda, digamos, es decir, una muy buena relación con el presidente Trump, una muy buena relación con sectores más halcones de la política de Estados Unidos y por lo tanto me parece que en ese sentido seguiría una política muy dura con respecto a Irán. Bueno, y por otro lado también después tendríamos que pensar el tema de Gantz, porque Gantz habría que ver cómo se relaciona con Trump, porque Bibi tiene una relación muy buena con Trump. No sé si sería posible que Gantz la sostuviera. En principio sí se plantea una alianza histórica, estratégica entre Israel y Estados Unidos, pero recordemos que esta alianza ha tenido sus vaivenes. Por ejemplo, Netanyahu con Obama se llevaba muy mal. Entonces ha tenido sus vaivenes, por lo tanto habría que prestarle atención también a eso. Ujú. Pero en principio me parece que Israel se alinearía eh, o continuaría con esta política de enemistad hacia Irán. Una cosa que me parece muy importante para sí entender es que la calle árabe continúa siendo muy anti-israelí, con lo cual en un eventual conflicto en el que participara Arabia Saudita y Ujú. algunos países árabes contra Irán, me parece que se pediría a Israel que no se metiera, por una cuestión de que quitaría legitimidad a ese conflicto. Esto ya ha pasado en otras oportunidades, por ejemplo en el caso de la guerra del Golfo del 91 contra el Irak de Saddam Hussein. Sí. En ese caso se pidió a Israel que no respondiera a un ataque por parte de Ujú. Saddam Hussein, porque si no
inmediatamente la calle árabe se pone en contra Exacto. de esos conflictos. Recién cuando hablábamos de lo que estaba sucediendo en las elecciones decíamos que en el último tiempo había reconfigurado su estrategia con Líbano, Irán y Siria y que también había intensificado los bombardeos con Gaza. En caso de que sea Gantz finalmente quien esté al mando, quien sea el elegido, ¿cuánto de eso puede cambiar? ¿O cuánto se podría intensificar incluso esa mala relación con varios lugares? Mira, a mí me parece que tiene que ver, a ver, tiene que ver mucho con la política israelí, pero la política israelí, como les decía, está estratégicamente enmarcada hacia una dirección, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que no cambiarían demasiadas cosas. Creo que, por ejemplo, la relación que pudieron mantener, Netanyahu armó una muy buena relación con las monarquías del Golfo, que son uno de los jugadores más importantes en este momento en Medio Oriente, las monarquías del Golfo. Y él logró excelentes relaciones con las monarquías del Golfo. Yo no creo que esas relaciones fueran, terminaran cayéndose porque cambie el gobierno, porque me parece que también son relaciones que se arman de manera estratégica. Lo que decía respecto de Siria sí me parece quizás importante porque eh, sabemos que Israel está bombardeando de vez en cuando algunas instalaciones sirias. Esto lo hace con el visto bueno de Rusia, ¿sí? Es decir, ahí hay un acuerdo, Rusia apoya al presidente Bashar al-Assad, entonces ahí hay un acuerdo, existe un acuerdo por el cual puede hacer eso. Eh, Habría que ver en qué está basado ese acuerdo, ¿sí? Yo lo desconozco, pero habría que ver en qué está basado ese acuerdo y a partir de ahí ver si ese acuerdo se sostendría, Ujú. ¿sí? Entonces quizás podría cambiar algo respecto de eso. Después, respecto de sus vecinos, me parece que Israel ha tenido una política bastante similar ya hace muchísimo tiempo que tiene que ver con una política de seguridad de sus fronteras. Bien, Mariela, muchísimas gracias. No, Gracias. por favor, gracias a ustedes. Mariela Cuadro es investigadora del CONICET de la UNSAM y es analista de temas internacionales.